Que Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos que continúan haciendo la voluntad de Dios, aquel que se sigue forzando a obedecer. Que Dios les bendiga en gran manera. Hoy damos gracias a Dios, hoy continuamos con nuestra segunda clase con el tema del mes de julio, que es arca. Y el enfoque de hoy, nosotros vamos a estar nuevamente regresando a Éxodo 25, con el enfoque del versículo 13 al 15, que hay unos detalles ahí muy importantes de los cuales el Señor nos quiere ministrar y nos quiere enseñar algo que nosotros no debemos, ¿verdad?, pasar por alto e ignorar. Pero entonces hoy el enfoque va a que no debemos alterar, cambiar y mucho menos retirar lo establecido por Dios. Y Éxodo 25, versículo 13 al 15, dice Dios a Moisés: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Y aquí es donde está el enfoque que nosotros no debemos olvidar. Dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y lo curioso de esto es que aquí vemos cuando algo no debe ser quitado ni alterado, porque sea que el arca fuera trasladada o quedara estacionado, las varas no se quitaban. Una vez fueran puestas ahí, debían permanecer. Considero que hay detalles o instrucciones que, aunque no se repasen, no se deben olvidar, porque hay cosas que nosotros nos repasamos y fácilmente lo podemos olvidar, pero aunque no se repase, no debe haber excusa de que, ay, se me olvidó ese detalle importante, porque Dios es bastante claro al decir: no se quitarán de ella. Imagínense, una vez ustedes las pongan, eso se queda ahí independientemente. Así que las alteraciones, cambios voluntarios que a veces nos da con hacer cambios voluntarios, porque yo quiero, porque yo pienso o porque no me gusta. Así que cuando Dios fija algo de cierta manera, a nosotros no nos conviene el riesgo de querer hacer cambios cuando Dios ya dio instrucciones. Y ahora nosotros vamos a llevar esto, porque nosotros estamos estudiando las instrucciones de lo que Dios estableció con el tabernáculo, los utensilios que iban dentro de él, pero también lo llevamos a nuestra vida. Y Lucas capítulo 9, versículo 62, vemos que Jesús comparte lo siguiente diciendo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esto, vemos que nuevamente hay un cambio. Estamos entendiendo que Dios da instrucciones sobre el arca. Dice: una vez ustedes pongan las varas, no las quiten. Pero vemos aquí a Jesús diciendo: aquel que pone su mano en el arado, aquel que se involucró, ¿ok?, en querer trabajar, en querer caminar en este evangelio, dice: mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿a qué tipo de personas Jesús considera no estar aptas para el reino de Dios? Esto no es cualquier cosa. Esto no es que no estás apto para enseñar. Esto no es que no estás apto para cantar. No, esto va más profundo, esto es más serio. Te está diciendo apto para el reino de Dios, para el reino de su Padre. Y esto va para las personas que son inconstantes, para el que es cambiante, el que es indeciso, y también personas que son flexibles. El que no está decidido en entregarse por completo, en poner todo su empeño, en complacer y agradar a Dios. Tenemos que saber que es porque está más firme en los compromisos terrenales que en los celestiales. En otras palabras, le es más importante el que dirán, el agradar a los hombres es más importante, y también agradarse a sí mismo, porque muchos hacen cosas para agradarse a sí mismo y luego a los demás. Y el hacer lo que uno quiere, no lo que Dios nos pide a nosotros, afirma que donde está más inclinado es a otra cosa que no es lo de Dios. Pero fijémonos en lo que dice antes Lucas capítulo 9, versículo 61, porque leímos el versículo 62, vamos a considerar el 61, que dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí el problema es el reemplazar una cosa con otra, porque lo que medimos con el valor que le damos o el valor que le tenemos cada vez que nosotros hablamos o queremos hacer cosas, nosotros lo medimos con el valor que le tenemos o que le damos a las cosas o a las personas. Entonces muchos se creen que lo de Dios se puede poner en espera o en segundo plano y que nada pasa, porque se creen que Dios se pone súper contento con que le pongamos para después, en segundo lugar o para luego, porque primero van mis asuntos, mi vida, mi casa, y después va lo que Dios quiera, si es que tengo tiempo y si es que puedo. Y eso es peligroso. Pero la realidad es que vemos la expresión de muchas personas, porque esto lo dicen muchas personas, que dicen de la misma manera que dice esta lectura,
postura, te seguiré, Señor. Eso dice mucho. Son expresiones, son palabras. Ahora bien, lo que nosotros reflejamos después de hablar, o sea, lo que terminamos haciendo y demostrando es totalmente lo contrario. Pues decimos, Señor, te voy a seguir, pero lo que hacemos no respalda lo que decimos. Hacemos lo contrario. Y muchos, ¿verdad?, se inclinan a que quiero servir a Dios, pero primero van otras cosas o otras personas. Entonces, el que es carnal no entiende este asunto, esta etapa de compromiso con Dios. No lo entiende porque se quejan, se desesperan, lo ven como el fin del mundo, se ofenden. Pero Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, nos explica por qué reaccionan así, por qué no pueden estar en armonía con lo que Dios pide y demanda, porque con lo que Dios pide en su palabra supone que nosotros estemos como en paz, tranquilos, porque Él sabe, ¿verdad?, lo que demanda de sus hijos. Lo que Él quiere no es para dañarnos, no es para afectarnos, pero el que entra en esa desesperación o el no estar de acuerdo o el que se resiste, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, eso es en lo terrenal, en las cosas físicas, pero hace la excepción que hay gente que sí son del Espíritu y están pensando en las cosas del Espíritu. Eso sí, cuando viene la palabra de Dios, cuando tú les enseñas, cuando tú les instruyes, no es difícil. Ellos rápido lo comprenden, porque es que están poniendo su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no están desenfocados y nada los saca. Pero entonces te dice, el ocuparse de la carne va a ser muerte. El querer enfocarnos en cosas que son pasajeras, en cosas que no son para lo eterno, te lo dice, es para muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahora, el carnal, ¿ok?, el que tiene ataduras o está muy ligado a otras cosas, porque eso es lo que pasa con el que es carnal, tiene ataduras y está muy ligado a otras cosas, ¿ok? Y al estar ligado y atado, lo que entiende con esto es que hay que descuidar o echar a perder asuntos cotidianos, porque se ofenden. Y se ofenden y entienden mal por el vicio que tienen y devoción excesiva que tienen en otras cosas. Y lo que ocurre aquí es que no estamos hablando de echar a perder o descuidar el trabajo, la casa, no. Lo que hablamos es de cambios de prioridades, es otra cosa totalmente diferente. Y esos cambios no se negocian cuando entra o trata de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos a Dios primero, porque cuando Dios es primero, quien ordena las vidas y la casa, el trabajo, las finanzas y todo lo demás es Dios, pero al modo de Él, nosotros no nos gusta el orden que Dios trae y de la manera que Él quiere ordenar nuestras cosas, a nosotros no nos agrada. Y miren que muchos dicen, porque es que son muchas personas, la gran mayoría siempre sale de sus bocas o escriben o comparten que Dios es primero. Y volvemos a que eso es una cosa de que simplemente es una expresión que sale de nuestra boca, eso es hablar, eso es decirlo, como leímos en Lucas 9:61. Aquella persona, ¿qué fue lo que dijo? Te seguiré, Señor. Y como muchos dicen, Dios es primero, y se autoconsuelan y se aprueban ellos mismos con decir que supuestamente Dios es primero, pero están mintiendo. ¿Y sabes por qué están mintiendo? Porque cuando Dios es primero, tu búsqueda y relación con Dios no es interrumpida, ni estorbada por nada ni por nadie. Cuando Dios es primero, tus preocupaciones ya no son terrenales, ya no te preocupa tu salud, ni tus finanzas, ni qué comerás o qué beberás o qué vestirás. Tampoco pierdes el sueño en quién se queda en tu vida o quién se va, porque ya andas en otra dimensión, ya tu mirada está puesta en lo celestial, ya no está puesta en lo terrenal. Y por eso nosotros podemos ver la altura que alcanza Pablo para dejarnos a nosotros ejemplos como iglesia, que en Hechos capítulo 20, versículo 24, miren lo que él dice. Y esto lo dicen en un momento pasivo de su vida. Aquí él lo está diciendo cuando el Espíritu comenzó a ministrarle, a decirle, te esperan prisiones, te espera sufrimiento. Esas noticias a cualquiera le preocuparía o lo pondría, espérate, yo tengo que pensar qué voy a hacer, porque lo que me espera es fuerte. Pero este hombre, mira lo que dice cuando le están ministrando, que lo que le espera es más golpes, es más vicisitudes, es más pruebas. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Qué bueno, ¿verdad? Que nos dejen ese ejemplo, que nosotros podemos alcanzar esa misma altura de Pablo para decir, ¿sabes qué? La cosa se va a poner difícil, estamos en principio de dolores, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Ves? Estoy perdiendo amigos, mi relación con mi familia no se está poniendo bien, pero de ninguna cosa hago caso. Mis finanzas están tambaleándose, el trabajo no es seguro, pero de ninguna cosa hago caso. Y aquí es donde viene, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y mira por qué él no hace caso de esas cosas
y tampoco estima preciosa su vida, o sea, su valor a sí mismo ya no existía, ya no le preocupaba. Y mira, te explica el por qué, con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso es importante, tener gozo en este evangelio, en este camino y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora miren esto, Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Sigue nuevamente Pablo ministrando diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Nuevamente, ¿dónde tenía este hombre su mirada y su interés? Realmente lo que él escribía era lo que vivía. Él no estaba escribiendo simplemente sin vivirlo, él experimentaba, vivía y luego escribía a la iglesia. Y nos explica cuántas cosas eran para mí importantes, por cuántas cosas yo me dedicaba, era tan devoto, las he estimado como pérdida y te explica por qué. Tiene una razón y es una razón bastante válida y es una razón que nosotros todos debemos tener como superior en nuestra vida y te explica el por qué el cambio. Cuántas cosas eran para mí importantes, de mayor importancia, de mucho valor, las he estimado como pérdida y te explica por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente, vuelve y lo asegura, aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, no es en el pasado nada más, cuando comencé, que dije que iba a dejarlo todo, sino que ciertamente lo afirma. Aún hasta ahora sigo con el mismo pensamiento y en la misma postura. Estimo las cosas como pérdida y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira cuán íntimo estaba este hombre con su relación con Dios. Y mira lo que te dice, por amor del cual lo he perdido todo. Este hombre no tenía miedo, por amor del cual lo he perdido todo. Aquí vemos cómo se cumple realmente el amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro, como dice en el Antiguo Testamento y luego Cristo, mente, con nuestra alma, con nuestra fuerza, realmente amarle y no ver que la pérdida ha sido algo por qué lamentarse, porque recuerden, lo que nosotros podemos perder terrenal es pasajero, pues esto no es lo que cuenta, esto no es lo eterno. Y mira como dice, lo tengo por basura. Ahí te está diciendo el desinterés para ganar a Cristo y ser hallado en él. Qué bueno es esta enseñanza que nos deja Pablo, cómo se desprendió por completo de todo lo terrenal para así, dice, para ganar a Cristo. Muchas personas verdaderamente dicen, Señor, te seguiré, Señor, tú eres primero, y están mintiendo, porque para nosotros poder despojarnos tenemos que entender el por qué se pierde, el por qué se suelta, el por qué ya no nos importa. Y aquí Pablo lo comparte. Lo dice, yo he estimado las cosas por pérdida por amor de Cristo. Amo más a Cristo. Y aún estoy en esa postura y te dice por la excelencia del conocimiento de Él. Quiero seguir conociéndolo más a Él. Quiero seguir profundizando sobre Él. Y si he perdido cosas, lo he perdido por amor a Él. Y voy a tener las cosas por basura. Lo que he perdido, lo que antes tenía, no me importa. Porque yo quiero ganar a Cristo y ser hallado por Él. Y eso debe ser nuestro enfoque. Porque la iglesia, que es la novia, que quiere encontrarse con Jesús, que es su esposo, y estar en las bodas del Cordero. Ahora miren esto, qué curioso. Lucas capítulo 14. Versículo 25 al 33. Nos narra que Jesús estaba como rodeado de grandes multitudes. Dice, grandes multitudes iban con él. Aquí él no le está hablando a los discípulos. Dice, grandes multitudes iban con él. Él vio, espérate, esto es mucha gente detrás de mí. Voy a hacer una aclaración. Y dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Esto que lo está diciendo es Jesús. Esto no es enseñanza inventada. Esto no viene de ninguna iglesia. Esto es Cristo ministrándole a la gran multitud que le seguía. ¿Por qué Cristo hace esta aclaración? Porque como les dije, muchos dicen, Señor, te seguiré, y están mintiendo. Muchos dicen, Dios, tú eres primero, y están mintiendo. Aquí Él se vuelve a la gran multitud. Él dice, aquí yo voy a diferenciar quiénes son los que son de verdad. Y les aclara y les enseña y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, mira a lo profundo que él va. Toca nuestras relaciones más importantes. Padre y madre, que hay personas que veneran a su padre y su madre. Por eso te toca el nervio. Luego de eso toca la relación de marido y mujer, tu cónyuge, tu esposo y tu esposa. Luego te toca algo que también es íntimo, que son los hijos, y luego los hermanos y las hermanas. Y luego incluso lo más chocante para nosotros, que es nuestra propia vida. Y nosotros peleamos y nos cuidamos bastante bien a veces. Él va bien íntimo y dice, si tú no aborreces a eso que tú amas tanto más que a mí, y te lo explica, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La aclaración. Porque hay personas que aman
más a estas personas que ya menciona Cristo, que son bastante cercanas más que a Él. Y eso está mal, porque nosotros servimos a un Dios que es celoso. Nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a veces decimos, sí, yo lo amo sobre todas las cosas. Y es mentira, porque si fuera verdad, Cristo no estuviera dando esta enseñanza de que aborrecieran, de que se despojaran, de que soltaran esos lazos tan fuertes, porque hay gente que se muere por la familia. Y Él lo dice, no puedes ser mi discípulo. Si tú estás muy arraigado en otra cosa y con otra persona, tú no puedes ser mi discípulo. Y si no llevas tu cruz para seguirme a mí, tampoco puedes ser mi discípulo. Entonces, Él aquí explica por qué dice eso que nos choca y que es fuerte. Oye, Jesús, pero ¿y por qué tú hablas así? Entonces, el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Porque hay mucha gente que se lanza a este evangelio sin pensar. Y Él dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de Él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo que Él te está diciendo es que hay mucha gente que se tira a este evangelio por emoción, no por entendimiento bíblico, y no terminan la carrera. Muchos comienzan, sí, Dios, tú eres todo, y no se nota esa diferencia, y no se nota ese cambio. Él dice, comenzaste algo que los demás que te rodean van a darse cuenta que realmente comenzaste, pero no terminaste. Que Dios comenzó a trabajar contigo, pero no terminó. O que comenzaste bien animado, pero te desanimaste. Porque es que Dios toca todas las fibras que nosotros tenemos íntimas con los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere ser nuestro todo. Pero pensemos, ¿por qué nosotros no podemos amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué no? Pensemos, ¿por qué tenemos que tener superior a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestra pareja? ¿Por qué tienen que ser ellos superiores? ¿Y por qué no podemos realmente amar a Dios sobre de ellos? Luego, ¿qué más dice Jesús? O que rey al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y mire con qué cierra Jesús, el Hijo de Dios. Esto no es profeta que lo dice, tampoco ningún discípulo. Cierra en el versículo 33 Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo conoce a qué tú estás ligado. Y aunque tú no lo hables, Él escudriña nuestro corazón y nuestro espíritu y Él sabe, y así nos ministra y así nos habla. El que no pueda o el que no quiera renunciar a todo lo que posee, te lo dice, tú no puedes ser mi discípulo. Y como dice, incluso en lo que leímos en Lucas, dice, ¿sabes qué? Tú no estás apto, no estás apta para el reino de Dios, para entrar. Y esto es algo que todos debemos comprender y entender. Una enseñanza muy íntima y muy profunda. Y miren esto, porque a veces pensamos que se nos están pidiendo cosas como inhumanas, pero esto no es inhumano, o si queremos, ¿verdad?, comprenderlo a la luz de la Escritura, el Señor no trata con nuestra humanidad carnal, Él trata con nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, ¿ok? Va a lo que es más profundo. Y Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, te muestra que otras personas como tú y yo, que eran carne y hueso, con deseos iguales, sí podían y sí pudieron. Pasa que nosotros estamos con mucha excusa y con mucho pretexto porque no queremos. Esa es la realidad, porque como dicen, el que quiere puede y haya una manera. Dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero no solamente eso, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué bueno que se explica de esta manera, porque así hay muchos confundidos que lo que quieren es gozar de deleites temporales y te dicen que son ¿qué? Pecado. Despierta, date cuenta, tú simplemente quieres cuidar y mantener deleites que son temporales. Porque eso no es lo que dura para siempre, eso no es lo que importa, ¿ok? Dice que lo hace teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, esto es claro. ¿Dónde tú tienes tu mirada? ¿Qué te estás inclinando? ¿Qué estás defendiendo tanto? ¿Qué estás cuidando tanto? ¿Ok? Aquí te lo dice por la fe. Se rehúsan cosas que son temporales. ¿Por qué? Porque debemos tener la mirada puesta en el galardón. Y muchos no tienen puesta la mirada en el galardón, aunque diga que en Dios es primero. La mirada de ellos no están puesta en el galardón. Entonces, ¿qué más podemos seguir aprendiendo de esto? Lucas capítulo 18, versículos 29 y versículo 30. Nuevamente vamos con la enseñanza de Cristo. ¿Qué dice? Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos
por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí Jesús viene y te dice, lo que tú sueltas, lo que tú dejas, lo que tú sacrificas no es en vano, porque yo lo veo y lo haces por mí y para mí. Sí, porque hermano, lo que usted deja es para Dios y por Dios, no es para los hombres. Y Él lo ve y por eso dice, de cierto les digo, no hay nadie que haya dejado casas, padre, hermano, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que hay un propósito por el cual uno se despoja de las cosas, no es por nada. Y luego de eso el Señor es fiel y es verdadero, que ve lo que tú haces por Él y que nos recompensa. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Servir a la causa de Cristo demanda completa dedicación. Ser un creyente a medias hace que Dios no pueda usarnos de manera óptima. Si estás hasta mitad, Dios no te termina. Así que tenemos que entender esto, porque no siempre se va a poder contar con usted. Quiere decir que no va a ser usted una persona confiable para el ministerio y causa de Cristo si usted no se entrega por completo, ni se dedica por completo. Va a ser una persona intermitente en Dios, lamentablemente. Y con las personas intermitentes uno no puede contar. Entonces, Jesús responde a la persona que no se decide al 100% por Él, porque de eso trata. Si tú no te decides al 100%, no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con los hermanos, es con Dios. Jesús responde a todo aquel que no se decide completamente por Él, diciendo que ninguno que comienza a vivir este evangelio, pero vamos a aclarar, el evangelio como está escrito, no el evangelio inventado, no el evangelio suave, ese no, más bien el evangelio bíblico que cuesta porque es violento. Todo aquel que decide caminar en el evangelio bíblico dice, y se mira hacia atrás. En otras palabras, si te decides, por hacer las cosas como son, y miras hacia atrás, te van a preguntar, porque estás diciendo, Señor, yo voy a seguirte, Señor, tú eres primero, pero ¿qué haces deteniéndote? ¿Qué haces atrasando la purificación de tu vida? ¿Qué haces pensando si renunciar al pecado? No, eso no se piensa. Si vas a dejar de hacer lo malo, pero hay gente que lo está pensando. ¿Qué haces pensando en los demás? Algo te está deteniendo y lo que te detiene no es de Dios. Si te preocupan otras cosas más que escapar por tu vida y salvar tu alma, Jesús te dice que no eres apto para el reino. Y esto le choca a muchas personas que humanamente piensan y hablan por Dios como si Él fuera hombre o un humano, porque hay gente que a veces escucha esto y dice, no, Dios no habla así, eso no es de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en Ezequiel 24, 14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y lo haré. ¿Sabe? Le hagamos caso a Dios o no, Él va a hacer lo que dice. El que obedece recibirá bendición. El que sigue en desobediencia, prepárese, porque la maldición viene y viene de parte de Dios y no es del diablo, porque Dios lo dice, yo he hablado y vendrá y lo haré. No me volveré atrás ni tendré misericordia ni me arrepentiré, porque según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y hay gente que nada más quiere pensar que hay bendición, bendición, bendición. No, si eres desobediente y estás en pecado y estás mal, eso lo que trae es maldición. Y no es el diablo el que trae la maldición, es Dios, porque Él es claro y así Él lo ha enseñado y así Él lo ha ministrado. Y ese es el problema, muchos hablan de Dios de una manera que no es como la Biblia lo presenta. Pero piense, ¿usted sabe realmente qué es lo que le produce a Dios o lo que usted le provoca a Dios cuando usted desobedece? Muchos piensan que Dios se pone triste cuando usted es desobediente y eso es falso. Y mucho menos Dios tampoco le va a dar pena si usted es desobediente. Cuando usted con conocimiento no hace caso, lo haces con intención de pisotear lo que se te habló y se te advirtió de parte de Dios. Y primera de Samuel, capítulo 15, 11, mira lo que Dios dice cuando Saúl desobedece y no hace caso. Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Así que cuando no obedeces, estás en contra de Dios. Ahí lo dice, se han vuelto en pos de mí. Le llevas la contraria. Y más complicada es la situación porque el no estar en el mismo pensar que Dios, ¿tú sabes qué te vuelve? ¿Su enemigo o no? Porque mire, ¿cómo tú consideras ser amigo de Dios cuando tú lo ignoras o no le haces caso? A ver, ¿cómo es que eso cuadra o te hace sentido? Ay, no, yo y Dios somos amigos, pero yo no le hago caso y lo ignoro. Eso no hace sentido, eso no es cierto, Y muchos pensando, Dios y yo estamos de buena, pero ¿sabes qué? Yo vivo como me da la gana. O sea, hermano, por favor, ¿qué atrevimiento e irreverencia es eso? Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo
9:46, este es Cristo nuevamente hablando. Jesús, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Viste qué simple? ¿Por qué tú me llamas Señor? Te está diciendo, yo no te reconozco y me estás llamando a mí Señor, pero tú no haces lo que yo te estoy diciendo. Jesús mismo te dice, yo no te conozco, tú no haces lo que yo digo. E incluso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ok? Eso es lo que el cielo le cuestiona a todo aquel que no hace caso, a todo desobediente. ¿Por qué me llamas Señor y no estás haciendo lo que yo te digo? Porque si Dios fuera tu Señor, tú estuvieras haciendo caso, fueras obediente. Ah, no, yo sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿De cuál Dios tú eres hijo? Porque tu misma vida te desmiente y saca a la luz realmente quién es tu padre o tu Dios. Tu comportamiento, tus decisiones reflejan el espíritu que de ti procede. Porque hay veces que queremos ser flexibles con cosas que Dios no negocia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra aclaración de parte de Cristo. ¿Quién va a entrar? El que es obediente. Abrace este versículo y memorícelo. No todo el que dice Señor, Señor, ay Señor, tú eres primero. No, tú no vas a entrar porque digas que yo soy primero, sino si haces la voluntad, si haces el deseo de mi Padre que está en los cielos, ahí sí, te veré allá. Esto es para que entendamos ya de una vez lo importante que es la obediencia a Dios y a su palabra. El no hacer caso, el desobedecer te va a costar la entrada al reino. Créelo. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21 dice, ay de aquellos, ¿ok? Ay de los que a lo malo le están diciendo que es bueno, porque hay gente que piensa que desobedecer o no hacer caso está bien, no pasa nada, ¿ok? Y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y el 21, ay de aquellos, ¿ok? De los sabios en sus propios ojos. Mira que hay muchos que saben que se las saben todas y de los que son prudentes delante de sí mismos, que dicen, no, haciendo esto es suficiente y yo agrado a Dios y viviendo así yo voy a entrar al cielo. Ay de ti, que eres prudente delante de ti. Cuidado con el creer, saberlo todo a tu manera y en tener una interpretación que solo conduce a una conveniencia personal, porque hay mucha gente que simplemente piensan como les conviene. Hay límites, ¿ok? Y un diseño específico que Dios dejó para aquel que quiere ser su pueblo, ¿ok? En Cristo hay libertad, pero libertad de las ataduras y yugos del pecado. No es una libertad para andar sin sujeción a su palabra. Nosotros no somos libres para hacer como querramos con nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 15 y 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿ok? Haciendo el bien que Él te enseña, claro está, no es a lo que tú llamas bueno, sino el bien bíblico, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego miren esto, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Así hay muchos con pretexto de que son libres en el Señor, pero están haciendo lo malo, viven mal, piensan mal, hablan mal, se comportan mal, tienen unas actitudes que son malas. Y luego te dice, compórtate como siervo de Dios. Hermanos queridos, Dios es claro y su enseñanza también es bastante clara y específica. Hay cosas que nosotros no debemos alterar ni cambiar, como aquellas varas de oro cuando entraron en esos anillos. Dios dice, no los quiten. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que Dios dice, no lo cambies, porque así no es. Si comenzaste este caminar, camínalo como yo enseño y como yo pido, no como tú quieras. Y una vez comiences, no mires hacia atrás, no cambies. Así que, amados hermanos, tomemos en serio las instrucciones y directrices que Dios nos da y venzamos en el espíritu, porque el tiempo es corto y nuestra meta es poder verle cara a cara. Y como dice Pablo, poder ser hallado de Él. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas en obediencia y que su espíritu nos ayude cada día a vencer.